Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa regional de Cana de cuantas hay esparcidas por el mundo de España, no de Asturias solamente, de España. El día 2 de octubre cumplirá el centro 137 años. No creo que nosotros lleguemos ninguno a esa edad. Bueno, hoy concretamente es un día triste para el Centro Asturiano, porque nos ha fallecido el socio más longevo, con 101 años cumplidos el día 7 de febrero. Entonces, bueno, no es un día muy alegre para nosotros, pero la vida sigue. Los que tenemos la suerte de continuar, hemos de continuar. Lo primero, el saludo de nuestro presidente, que no ha podido venir, no puede estar aquí, porque, entre otras cosas, creo que este acto lo propició él, y entonces teníamos interés en venir, pero no tiene el don de la ubicuidad. Solo puede estar en un sitio, no es mujer, es un hombre. Entonces, solo puede estar en un sitio para ver. Y bueno, por lo demás, eso, que esta casa es una casa, digo esto porque veo muchas caras que no son habituales aquí. Es una casa abierta a toda aquella persona que sea amante de la cultura, y aquí se ama mucho la cultura. No seremos cultos, pero amamos la cultura. Y todo el que quiera disfrutar de actos relacionados con la cultura, también, bueno, hay otros tipos de actos, también de baile, bueno, al fin y al cabo es cultura. La verdad que aquí se ofrecen programas, tenemos un programa de mucha calidad, y el que quiera ser socio del Centro Asturiano, de luego la amortiza fácil. Solamente comer en Hortensia siendo socio, 2 veces que venga, lo ha pagado. Eso lo digo así, porque tenemos, aproximadamente disfrutamos en Hortensia, si no lo conocen, lo recomiendo, y no llevo comisión, de verdad, no llevo comisión. Pero es un sitio que vale la pena, la calidad, la cantidad, la relación precio-calidad es inigualable, y a los socios nos hacen un descuento bastante interesante, ya digo. Ser socio del Centro Asturiano y comer en Hortensia, pues compensa, sale gratis el ser socio. Y bueno, pues como hoy hay un rival muy peligroso para el conferenciante, para las personas que intervienen aquí, porque juega el Real Madrid para la Champions, el Champions está bien dicho, porque el Champions League hasta ahora ya pasa a un tipo de copa de eliminatoria, o sea que lo de Champions League antes estaba mejor dicho, aquello de la Copa de Europa. Pero bueno, hay que ser modernos y era Champions League. Y es el Real Madrid, es un partido importante, y lo notamos, lamentablemente lo notamos, a pesar de que tenemos una asistencia bastante digna. Quiere decir que el autor tiene mucho tirón, porque la mayoría de las caras que veo no me son habituales, entonces quiere decir que veo a 3 personas por ahí conocidas, algunas que se van de atrás para que no les conozcamos seguramente, pero bueno, lo cierto es que son muchas las personas que tendrán seguro por él, por el autor, incluso Álvaro. Pero por lo demás, que este hombre, don Javier Suárez Pandiello, es del culo mullao, por eso ser, me han dicho, por lo menos aquí lo he puesto así. Entonces, que ejerce como catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, donde fue decano de su facultad de Ciencias Económicas. En el ámbito académico se ha especializado en federalismo fiscal y haciendas territoriales, temas estos sobre los que ha publicado 9 libros y una centena de artículos en revistas académicas y capítulos en libros colectivos. En el ámbito profesional ha asesorado en materias de financiación territorial a diversos gobiernos regionales y locales. Ha formado parte de varias comisiones nacionales constituidas por el estudio y la realización de propuestas de reforma de la financiación local en España, la última en 2017, tras el nombramiento del Consejo de Ministros a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y forma parte del papel de expertos del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internacional, por el que
ha trabajado en misiones en Bolivia y en El Salvador. Ha sido editor ejecutivo de la revista académica Hacienda Pública Española, revista de Economía Pública, y ha sido miembro de los consejos de administración de Cajastur, OASA, Telecable y CASE. Especialidades, ya hemos dicho, federalismo fiscal, haciendas territoriales y evaluación de la eficiencia en el sector público. Ha publicado como autor, ya lo hemos dicho, repetimos, dice, bueno, hoy nos presenta un libro que a mí me ha cautivado el título, por aquello de que vamos a arruinar la siesta a un pobre parado, impaciente, editado por KKR. Perdón, KKR. Y bueno, además de él, intervendrá Javier Salinas, a mi izquierda, que también es catedrático, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid, y Elena Vega, que dice que no habla, pero que nos dará la lanza. Entonces, bueno, pues en sus manos nos ponemos para empaparnos de más cosas culturales. Muchas gracias por venir. Bien, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que es una alegría estar aquí en el centro asturiano. Yo es la segunda vez que vengo, la primera estuve comiéndome una fabada en Hortensia. Doy fe de lo que acaban de contarnos, de que se come estupendamente. Agradecer al centro la invitación para celebrar el acto, agradeceros a todos vuestra presencia y decir, lo primero de todo, que Javier hábilmente ha puesto en la presentación, en la invitación, que soy catedrático de la UAM, con lo cual puede pensar la gente que no me conoce que soy catedrático de filosofía y letras, o catedrático de literatura, o catedrático de alguna cuestión relacionada con el tema del libro, pero no, soy un triste catedrático de economía, con lo cual esto es un embolado que me ha metido Javier como amigo, con el argumento tan débil de que yo soy experto en siestas. A mí me gusta la siesta, pero además que son muy bocas y me gusta contarlo, y entonces mis amigos tengo fama de siestero. Y Javier me dijo, tienes que presentarme el libro, tú que eres experto en siestas. Y además me dijo, cuenta alguna vivencia o alguna anécdota de tus siestas. Y digo, si yo cuando duermo la siesta no tengo anécdotas ni vivencias, porque por definición, cuando se duerme no tienes vivencias. Si tienes vivencias es que te han arruinado la siesta. Así que realmente pues, es poco lo que puedo deciros. Solamente deciros que el libro es realmente un libro estupendo, que no sé si es un libro de poemas ilustrado por Elena o un libro de ilustraciones acompañado de poemas de Javier, porque realmente las ilustraciones son estupendas y hay que felicitar a Elena. Cuando dice libro de Javier ilustrado por Elena, yo no diría eso, yo diría libro de Javier y Elena. Monta tanto monta Elena como Javier. Bien. Como no sabía muy bien cómo abordar la presentación, este verano, esta Semana Santa, estaba leyendo una novela de un autor que nos gusta mucho a Javier Suárez Pandilla y a mí también, que conoceréis muchos, de Leonardo Padura, una novela que es Herejes. No sé si la habéis leído, si no la habéis leído es una novela altamente recomendable. Es una novela en la que está dividida en 3 partes y en 2 de ellas sale el detective Mario Conde. Y en uno de los pasajes de la tercera parte de la novela me encontré un párrafo que venía muy a cuento de la presentación de hoy. Voy a leerlo, pero no os asustéis que es un párrafo de 5 o 6 líneas, no voy a leer media novela. Y dice así, dice: después de varios días de amenazas, el cielo se encarnitó y abrió sus compuertas. Truenos, rayos y lluvia inundaron la tarde como si hubiera llegado el fin del mundo. Cuando llovía de aquel modo apocalíptico y el calor cedía, Mario Conde, el detective, conocía un método inmejorable para esperar el paso de la tormenta veraniega. Se llenaba la barriga con lo primero que encontraba, se dejaba caer en la cama, abría una asmática novela de un poeta cubano siempre a mano, leía unas páginas sin entender un carajo, y al recibir aquella patada en el cerebro, arrebujado en el ruido de la lluvia, se dormía, y así durmió aquella tarde como un niño acabado de mamar. Cuando despertó 2 horas después, y ya sigue por la trama de la novela. O sea, esto es una siesta como Dios manda, porque es por la tarde y dura 2 horas, que es una siesta auspiciada por un poeta cubano asmático que provoca el sueño.
Yo no sé si es por el hecho de que Javier no es cubano o que no es asmático, pero el caso es que los poemas de Javier no suscitan el sueño, sino todo lo contrario. Cuando empiezas a leerlos, la verdad es que te enganchan, y como hay algunos además extremadamente largos, tiene un par de milongas, mejor dicho, que tienen 100 estrofas, tiene un par de romances que son más largos todavía, pues si empiezas a leerlos a las 3 de la tarde, la siesta está arruinada porque te pueden dar las 5 o las 6 leyendo. En concreto hay uno que se llama Milonga del Alcalde y los nombres castellanos, que lo que hace es enlazar nombres castellanos antiguos unos con otros. Claro, como la Iglesia Católica lleva haciendo santos 2000 años, la lista de santos es inmensa. Pues Javier coge la mitad del santoral y los rima de una forma realmente simpática, pero claro, la milonga pues es eterna. Si empiezas a leerla a las 6 de la tarde, digo, pues te la siesta sin poder dormirla. Bien, el prólogo es un prólogo estupendo que hace me ha dicho Javier, que es una periodista y una escritora amable de Asturias, que se llama Vanessa Gutiérrez, y en el prólogo lo que hace Vanessa, entre otras cosas, y es un prólogo muy ameno de leer, a veces más que algunos poemas, lo que hace es entroncar los poemas de Javier con la tradición de poesía humorística, de poemas humorísticos del siglo XIX, y en concreto de algunos poetas asturianos que se reunían en una tertulia que el padre de Ortega y Gasset llamó el Billy's Club por su carácter corrosivo. Y bueno, Javier, como es un hombre de su tiempo, no tiene una tertulia, pero tiene un blog que es el equivalente a las tertulias hoy en día. Más triste, que es el escultor de nubes. Imagino que muchos de vosotros lo conocéis, los que seáis amigos de Javier en Facebook o los que seguís a Javier en las redes sociales, porque muchas veces sube poemas y sube textos. Yo creo que incluso algunos de los poemas que aparecen en el libro han salido publicados total o parcialmente en el blog. Y realmente es un blog que merece la pena seguir. Además, si seguís los poemas en el blog, os ahorráis comprar el libro, aunque merece la pena comprar el libro por las ilustraciones, como decía antes. Bueno, simplemente para terminar, dos cosas. Para terminar quiero decir dos cosas nada más. La primera es que junto a poemas muy largos, como os he dicho, que tiene las milongas, los romances, que son realmente poemas de varias páginas y que son muy divertidos, pero que te lleva un tiempo leerlos, tiene también Javier una serie de haikus, 7 u 8 haikus hay en el libro, ¿no? 7 u 8 haikus, que, bueno, yo no sabía lo que es un haiku, por supuesto, pero no tenía muy claro cómo se definía un haiku exactamente. Y ayer lo busqué en internet y decía que el haiku japonés es 3 estrofas con una métrica de 5, 7, 5, que no riman y que están ligados al paso, bueno, a la naturaleza y al paso de las estaciones, que hay lo que se llama Kigo, que es una referencia a alguna estación, por ejemplo la flor de cerezo para la primavera, y que entonces siempre hay una referencia a las estaciones en los haikus japoneses. Javier no hace referencias a las estaciones, con lo cual son haikus asturianos, se podría decir, pero son muy bonitos realmente. Pues probablemente un purista nipón diría que eso no es un haiku, pero bueno, dentro de 1000 años a lo mejor los haikus españoles son así y es un precursor. La segunda cosa que quería decir es animaros a comprar el libro, que está muy bien de precio. Podéis encontrarlo en todas las librerías especializadas, en centros comerciales, en el FNAC, nada más entrar encontráis montones de libros, pero más a mano lo tenéis aquí y os lo lleváis firmado por el autor. Y una cosa que quería preguntarle, quería terminar con una pregunta, es que he echado en falta una cosa que me ha sorprendido, que es a lo mejor se me ha escapado y está, pero una referencia, una influencia de Siniestro Total. Javier es un fan de Siniestro Total siempre, incluso en artículos de economía y en libros de economía ha citado a Siniestro Total, y yo creo que en el primer libro no hubo ninguna referencia a Siniestro Total y en este tampoco, y me ha sorprendido, así que es una pregunta que quería hacerle, esa desafección, ¿a qué se debe? Y nada más. Muy bien. Bueno, no sé si como catedrático eres triste, no lo sé, como comunicador no, eres un excelente comunicador y te felicito.
Entonces, bueno, Álvaro, te buscaba ahí atrás, no sé por qué, y lo tengo aquí en primera fila, pero allá atrás sí tenemos un Javier más, esto va de Javieres. Javier, el flamante periodista Javier Montini. Bueno, un saludo a todos. Y ahora sí, la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias al centro, por supuesto, por acogernos, por dejarnos presentar aquí este libro. Buenas tardes, ante todo, y muchas gracias a todos por venir a la presentación de un libro de un economista extravagante, que es aficionado a las rimas y a los versos, que ocasionalmente publica algunas osadías literarias al margen de su profesión principal, pero que muchas veces pues, resultan bastante más gratificantes en otros órdenes de la vida. Por empezar respondiendo a la pregunta directa de mi amigo Javier, experto en siestas, en dormirlas y en contarlas, aunque él no haya querido contarlo aquí, referencia siniestro total ciertamente aquí no hay, pero en el otro sí había. En el otro sí había una referencia. Aquí no hay referencia a siniestro total, en fin, se ve que me estoy haciendo mayor y más desafecto. Bien, ¿cómo arruinarle la siesta a un parado impaciente? Bueno, yo empiezo el libro con una cita, siempre está bien poner una cita culta, si de alguien, un premio Príncipe de Asturias, un pensador reconocido, como declaración de intenciones, como declaración de principios, ¿no? Pues así es como arranca el libro, ¿no? Lo único seguro es que el ser humano no puede hacer ningún mal mientras duerme. Por eso nadie debería nunca despertar a nadie a menos que se quede horas. Como declaración de intenciones puede valer, ¿no? Puede valer. Claro, el libro mentiría si dijera que ha sido concebido de una manera concienzuda, con espíritu trascendental. Evidentemente no es el caso. No es el caso. Empecé a escribir piezas sueltas, tratando de, bueno, sacarle un poco de punta a la realidad, otras veces como meros retos o ejercicios intelectuales, como, bueno, pues hay por ejemplo, hay un texto que se llama Haciendo Sietes, en el que, pues, durante un montón de versos, como decía Javier antes, para arruinar una siesta, pues empecé a pensar, bueno, usos que se le ha dado al número 7, y la verdad es que llama la atención la cantidad de veces que sale el número 7 en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues, haciendo sietes, ¿no? En otro caso, pues he tratado de repasar los nombres castellanos, como decía él, ¿no? Coger el santoral y decir, bueno, vamos a ver nombres y vamos a rimarlos. Bueno, la primera parte del libro es una parte prácticamente, digamos, yo la titulo como un poco en broma, y está pensada simplemente como mero divertimento, ¿no? Por lo tanto no tiene mucho más, no hay mucho más allá que toda esta historia, ¿no? Claro, ¿cómo arruinarle la siesta a un parado impaciente? El título puede ser visto como un abutado, como una provocación. Vanessa Gutiérrez, de la que hablaba antes Javier, que tuvo la inmensa generosidad de escribir la introducción del libro, dice que podía haber sido presentado en el Billy's Club, y la verdad es verdad que un poco de mala leche, o mucho de mala leche, sí se puede encontrar en el libro. Es decir, quien me conoce sabe que trato de combinar el humor con la mala leche tengo, para que vamos a decir lo contrario. Entonces, se puede observar, pues, mala leche, sobre todo en la segunda parte del libro, que se llama Un poco en serio, ¿no? Un poco solo, en serio, en el que se trata de ver un poco la realidad con cierta mala leche, ¿no? Claro, ¿cómo se puede arruinar una siesta? Ciertamente hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, seguramente todos hemos sufrido más de una. Por ejemplo, puede arruinarle a uno una siesta una llamada telefónica intempestiva, por ejemplo, de una compañía telefónica, una compañía de seguros, de esas que disponen impunemente de nuestros datos, a pesar de todo cuanto se habla del derecho a la privacidad, y casualmente suelen elegir la hora de la siesta para realizarnos esas ofertas que nadie pidió y que nunca deseamos, ¿no? Es una manera de arruinar la siesta.
También puede arruinarnos la siesta la liga de fútbol profesional, por ejemplo, poniéndonos a esa hora improcedente el partido que deseábamos ver y que nos obliga a los futboleros a elegir entre pues, si ver al Sporting o dormir la siesta. O esa novela o esa serie en la que estamos enganchados y por la que estamos dispuestos a sacrificar un rato de relax. O una visita inoportuna de un supuesto amigo, más bien enemigo, el que no aprecia esa delicia, pues él jamás duerme la siesta. O la rabiosa actualidad, cualquier especial de Ferreras que nos incita a saber el último movimiento de Puigdemont, de Ana Gabriel, la enésima noticia de tribunales, el catástrofe natural, atentado en cualquier parte del mundo, o la enésima matanza en un instituto americano sin que se preocupe la Asociación Nacional del Rifle. Es decir, hay muchas maneras de arruinar una siesta. Bueno, pues yo he acabado el libro, la última de las milongas con la que se acaba el libro se titula Milonga de la siesta arruinada. Que se ven pues, algunas maneras de arruinar una siesta. Lo del parado impaciente es más sangrante, claro, eso es más sangrante. Casi por definición cualquier parado involuntario es un parado impaciente, pues querría abandonar esa situación lo antes posible. Por lo tanto, puede parecer una provocación, o por lo menos una broma de mal gusto, invocar la ruina de una siesta a un parado impaciente, que sin duda no estará para muchas siestas, a menos que las interpretemos como una forma de evasión o de dar cabida a los sueños en los que encaje una mejora en sus condiciones de vida. Obviamente nada más lejos de mi intención que como comprenderán, que hacer chanza de la tragedia humana, que supone el desempleo, y de hecho mi milonga del parado impaciente, que es otra que podrán encontrar en el libro, pretende constituir un punto de denuncia irónica de las cada vez mayores exigencias que demandamos, sobre todo a nuestros jóvenes, a cambio de empleos precarios y salarios ínfimos. El título, por lo tanto, debe ser visto solo como un recurso literario, ciertamente provocativo, y que combina los encabezados de dos de las piezas que contiene. Como decía, el libro está, digamos, formado por tres partes. Una primera, habíamos dicho, un poco en broma, puro divertimento. El segundo, un poco en serio. Y el tercero se titula Y los sueños. Y cuando hablamos de los sueños, siestas arruinadas, sueños perdidos, claro, los sueños pueden ser vistos de dos maneras, o pueden ser vistos en una doble acepción. Por una parte, el sueño es algo relajante, es algo que nos hace descansar, y por otra parte el sueño puede ser visto como un anhelo. Pues hemos de esperar de que no toda la vida vamos a tener esos salarios precarios, esos parados impacientes, etc., ¿no? Entonces pretendimos con la última parte, bueno, dejar un poco una puerta un poquito abierta a la esperanza, ¿no? Y por lo tanto hablar de los sueños en este sentido. El libro está ilustrado por Elena. El libro es una empresa familiar. Elena es mi hija pequeña. Entonces una empresa familiar, digamos, ¿no? Y yo le dije, oye, que Elena de mayor quiere ser Tim Burton. Podéis apuntar, no apunta abajo, ¿no? La dibuja, le toca el piano, hace sus pinitos con los jóvenes, estudia comunicación audiovisual aquí en la Carlos III para evitar ser un parado impaciente, en fin, hace sus cositas, ¿no? Entonces yo le dije, Elena, ¿te apetece dibujar esto? Claro, yo le mandaba textos y ella le ponía dibujos y bueno, pues podemos ver algo, porque ella no quiere hablar. Me había dicho, yo no quiero hablar. Pero bueno, pues si no quieres hablar, lo que vas a hacer va a ser dar la nota. Dentro de un poco va a dar la nota, ¿no? Nos va a deleitar un poco con el piano. Pero aunque no quiera hablar, yo sí quiero ponerles un poco, aunque lo tendrán en el libro, que supongo que lo habrán comprado todos ya, ¿no? Pues ver un poco lo que son las ilustraciones de Elena, ¿no? Esta en concreto, pues a alguno le recordará algo. En Asturias me decían que este personaje se parece a un viceconsejero del gobierno regional.
creo que no estaba pensando en eso Elena cuando lo hizo. Más bien es, la película parece que no es poco, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, hay una parte, un verso de una de las, bueno, de uno de los poemas que hay en el libro que se titula Cosas que no hay que hacer, y entre otras cosas dice que no hay que hablar con la boca llena. Pues bueno, pues a Elena se le ocurrió esto para ilustrar el no hay que hablar con la boca llena, ¿no? O por ejemplo hay otra milonga que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ¿milonga de qué era? De la estulticia, milonga de la estulticia, la que se habla de las 1000 clases de tontos que hay. Luego si queréis podemos leer un poquito, ¿no? Podemos leer un poquito para abrir un poco boca. Y ahí se hablaba de una cárcel de bobos donde la gente vive inflando globos. Bueno, pues ahí están los bobos inflando globos en la cárcel, ¿no? Bueno, esta yo creo que es el punto culmen del trabajo. Esta es una de las que he ilustrado de los 7, aquel romance de los 7 de los que hablábamos antes, hablaba de los 7 dragones asiáticos. Bueno, pues ahí están los 7 dragones asiáticos, realmente tiene curry, ¿no? Mal está que yo lo diga, pero parece que tiene curry. Este señor es un mensurador de barrigas, es un mensurador de barrigas que es digamos que es una profesión como otra cualquiera a la que se puede dedicar un parado impaciente, ¿no? Un parado impaciente puede buscar trabajos alternativos, entre otros mensurar barrigas, ¿no? Y este es un cujo que pone un huevo en cada cesta, ¿no? También está inspirado en alguna de los textos que había ahí atrás. Pues este es un sicario al que le han encargado matar el tiempo. Pues aquí está matando el tiempo el sicario, ¿no? Bueno, esto es un poco más de otra manera. Hay un texto que se llama El romance del Apocalipsis, que es quizás quizás es el punto más ácido de todo el libro, y a Elena se le ha ocurrido representarlo de esta manera, ¿no? No tiene la señera, ni, o sea, no está claro que sea un oso de escuadra, tampoco un guardia civil, no sabe muy bien cuál es el cuerpo, pero en fin, eso es lo que hay. Este a lo mejor no resulta conocido. Hoy presentaba presupuestos en el Parlamento y hay un verso por ahí que habla del sueño profundo del Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, pues esto es lo que se le ocurrió a Elena, ¿no? Y aquí hay pues unos bancos de niebla, en fin, pues los bancos de niebla, un haiku especial, pues estaría ahí, ¿no? Hay adoradores del gol, adoradores del gol, los que va a meter la Juventus dentro de un rato, ¿no? Esto es lo que está aquí, ¿no? Esta es una luna que se cae y alguien la va a levantar después, ¿no? En fin, este es un tipo en gallumbos que se marchó de una fiesta cuando se le arruinaba la siesta a alguien, ¿no? En fin, son algunas de las visiones que Ana ha dado del libro. Pero como el libro va de siestas y va de sueños, hemos pensado que qué mejor para hablar de los sueños que algo que representa los sueños ahora mismo con la tecnología nueva, que es el cine. El cine al final se dice que es una fábrica de sueños. Entonces, dado que Elena no quiere hablar, estas cosas, a lo mejor después se anima, ¿sí? Yo os pediría que la pincharais y que hablara un poco, porque hoy estamos en ello, ¿no? Pero bueno, de entrada, pues dado que el cine es una fábrica de sueños, lo que va a hacer Elena va a ser interpretarnos al piano pues unas cuantas piezas vinculadas con música de películas. Entonces, si te parece, Elena, y luego leemos un poquito si queréis.
Bien, pues yo creo que para no hablar está bien, ¿no? Está bien, hemos acabado de Fabián con un maratón que tocaba. Bueno, si queréis, leemos un poquitín alguna cosa de aquí y, bueno, en fin, tampoco se trata de hacer esto eterno, y luego hablamos un poquitín de lo que queráis. Si queréis preguntar algo sobre el libro, sobre, bueno, contenidos, o, en fin, lo que vosotros queráis, y si no, pues nos disolvemos rápidamente, ¿no? Podemos leer, por leer algo, a ver, por ejemplo... El romance no. No, el romance no. No, porque entonces nosotros nos quedaríamos mucho. A ver, por ejemplo, por ir al título, ¿no? Podemos leer La milonga del parado impaciente, si os parece, que dice algo así como... Milonga del parado impaciente, dice: tengo 3 licenciaturas, de esas que hoy se llaman grados, 2 másters, 2 doctorados, innumerables lecturas. Me embarqué en 1000 aventuras para encontrar un empleo. Exhibí como trofeo mi académico balance sin lograr ningún avance más allá de un escarceo. Probé a salir de mi tierra buscando oportunidades, a explorar nuevas ciudades que quien no lo intenta hierra. Mas como quien fue a la guerra sin suficientes pertrechos, traigo mis huesos maltrechos. No me sonrió la fortuna, no tuve oferta ninguna, esos son los crudos hechos. Hoy de regreso a mi casa maldigo mi descalabro. Otra entrevista a palabra, he llamado hasta la NASA. Mi iniciativa fracasa y no encuentro salvavidas. En las cartas recibidas lo que leo me disgusta. Mi formación no se ajusta a las destrezas pedidas. De modo que he decidido aceptar cualquier propuesta. Pondré un huevo en cada cesta igual que el cu consumido. Adiós al tiempo invertido, olvidaré mi pasado, los estudios que he cursado, mis ideas de altos vuelos, mis pretensiones y anhelos. Es lo que quiere el mercado. Y me ganaré la vida de la manera que sea, bailando con la más fea o con la mano extendida. Me reclutará enseguida un cazador de talentos, sensible a mis argumentos. Una vez le dejé claro que soy ese tipo raro que no se pierde en lamentos. Y aprenderé más oficios, no importa lo que me cueste. Nada habrá que me moleste. Yo prestaré mis servicios de probador de cilicios, de esparcidor de boñigas, mensurador de barrigas para sastres desfasados. Seré el que alegre los fados y el que dome a las hormigas. Trabajaré sin reposo de aprendiz de Celestina, de letrista de Sabina, de Don Quijote en Toboso. Haré de novio celoso, de adulador de monarcas, testaferro de jerarcas, imán para los demonios, destructor de matrimonios, falsificador de marcas. Exhibiré don de gentes, haré de taur en casinos, de salteador de caminos que sigue a bellas durmientes, o a modelos refulgentes de las que posan desnudas, de acompañante de viudas chinas, rusas o abisinias, de ministro de ignominias, de experto en besos de Judas. O me emplearé de portero en burdeles de alta gama, seré el que le hace la cama a la hija del financiero. Me ganaré mi dinero recolectando mordidas, organizando estampidas, eliminando evidencias, traficando con influencias, esparciendo raticidas. Seré muñidor de intrigas, seré servidor de siervos, o viviré criando cuervos tras las líneas enemigas. Y recogeré las migas y los restos del asado, seré un árbitro comprado que se mostrará resuelto a pescar en río revuelto, a mirar para otro lado. Viajaré por los desiertos y perseguiré tormentas, seré vengador de afrentas o desfacedor de entuertos. Seré el que entierra a los muertos al final de la batalla, aquel que oye, mira y calla, ese con cara de idiota que está pero que no se nota, el que ejerce de pantalla. Y actuaré sin nombramiento del secretario de Estado como simple delegado de los que viven del cuento. Y le pediré un aumento de sueldo, y si me lo acepta, concluiré que aquel que repta y que a buen árbol se arrima, llega primero a la cima y nunca se le intercepta. Esta es la milonga del parado impaciente. No sé. ¿Algo? ¿Los que habéis leído? ¿Algo en especial? ¿Ana? ¿Alguna sugerencia? Tu capacidad de imaginación es insuperable. Doy cuenta de ello durante 6 gratificantes meses de trabajo con Javier, del que me gustaría haber oído
mucho más de lo que acabo de escuchar, porque haces una crítica real de la sociedad en la que vivimos, con un sentido común y un sentido del humor que no prolifera en los lugares donde nos movemos. Quiero que hables de algo del amor. ¿De algo del amor? Sí, de lo que Javier sabe, porque cada vez que aborda cualquier tema, lo borda del tiempo que le dedica. Sí, pero aquí no hay amor en este libro hay poco amor. Es el que está por descubrir. Este libro hay poco Además, amor. todo lo que ahí se dice que no existe. En este libro hay poco amor. Lo más parecido Ahí. lo más parecido es esa milonga para dormir a un niño, ¿no? Quizás, ¿no? Que es, bueno, igual me salió un poquitín cursi, ¿no? Pero bueno, está en la parte final, en esta parte que llamábamos y los sueños, donde queríamos dejar algo abierto un poco a la esperanza, ¿no? Eso pretendía. Ya lo sé, ya lo sé. Ana es amiga, evidentemente, entonces, pues, en fin, una de las muchas Anas que hay en mi vida, por aquí hay unas cuantas, y unas cuantas por aquí. Milonga para dormir a un niño, dice: un niño llora en su cuna, teme quedarse dormido. Sobre su techo han salido 5 estrellas y una luna. No valora la fortuna de poder dormir sin frío. Entro en su cuarto y sonrío, quiero calmarlo y no puedo. La oscuridad le da miedo, qué carita la del crío. Los privilegios del sueño aún le son desconocidos, le asustan todos los ruidos, es todavía pequeño. Y es por eso que no es dueño de sus risas y sus llantos. Sus tristezas y quebrantos tornarán pronto en albricias, bastarán suaves caricias para curar sus espantos. Tiempo habrá de que padezca verdaderos sinsabores. Sufrimientos y dolores ya los tendrá cuando crezca. Cuando su piel se endurezca y experiencia no le falte, cuando controle el perante de las curvas de la vida y a la cuarta recaída ya nada le sobresalte. Me toma con su manita un dedo y dejo que apriete. Succiona fuerte el chupete, le sabe a gloria bendita. Cuando se lo aparto grita reclamando un biberón, pues no echa en falta el pezón de una ignota madre escueta que nunca le dio una teta ni le entonó una canción. Junto a la antigua almazara, alguien lo dejó hace poco. No sé si cuerdo o si loco, alguien que no dio la cara. Es probable que llorara. Muy duro tuvo que ser irse para no volver y abandonarlo a su suerte, congelado, casi inerte, alejarse, huir, correr. Ahora reposa en un nido albergue circunstancial de un triste hospicio local, ignorando su apellido, insensible al sinsentido de su injusta extranjería, ajeno a la felonía que el azar le perpetraba y sin saber que jugaba le tocó la lotería. Pongo en su mejilla un beso, un puchero en su boca, y ese angelito convoca cual duendecillo travieso a un insólito suceso. Se le acercan sin recato juntos un perro y un gato, aventureros curiosos, 2 hermanitos celosos, el bedel del orfanato, una cantante famosa, un cura y un sacristán, un mendigo y un sultán, un coronel y su esposa. Viene una vieja chismosa, un diputado izquierdista, 2 actrices de revista, un barman, un peluquero, un pirómano, un bombero, 3 jueces y un arribista. Como si fuera un mesías, todos al bebé se arriman. Le consuelan y le miman, le cuentan sus fantasías. Tremendo galimatías nunca antes visto en la inclusa. Demasiada gente intrusa dando arrumacos al niño. Todo es bálsamo y cariño, todo es fantasía ilusa. El sueño la ha derrotado y ahora vive en el nirvana. Que duerma de buena gana, jamás será demasiado. Para él no hay mejor estado que dormir, que estar dormido. Antes de que un estallido de realidad de él se adueñe, mejor dejarle que sueñe, silencio, ni un solo ruido. Esta es la milonga para dormir. No sé. ¿Hay más? Vamos, ¿Hay más? los de esto no van a contar. Sí, por ahí atrás. Había una chica que nos escribís Mucho, he hecho de menos, no sabes cuánto. Esto es precisamente
no sé, la chimenea por donde se escapa el día a día tan aburrido, ¿no? Tan aburrido. Esta mañana tenemos un blog en el grupo un grupo que se llama RIFDE, una red de investigadores en federalismo y en desarrollo autonómico, en descentralización económica. Y una vez al mes aproximadamente, pues a mí me toca escribir una notita, es un blog de expansión, ¿no? Y hoy lo que se me ocurrió fue, estos días estoy releyendo un clásico, estoy releyendo a Machado y a Juan de Mairena. Y leyendo a Juan de Mairena, caray, pues se me ocurrieron una serie de cosas que digo, ¿qué diría Juan de Mairena hoy viendo lo que se ve? Y viendo lo que veía él en aquellos años. Total, que hoy pues publiqué una entrada en el blog que se titulaba algo así como una lectura interesada de Juan de Mairena. Si alguien tiene interés en algo que no tiene nada que ver con esto, pues digamos que es mi otra vida. Pero es más gratificante esta, de verdad. ¿Más preguntas, comentarios, críticas destructivas, que son las mejores? Javier, dos cosas. Tengo que felicitarte porque realmente tienes dos vidas, no sabía esta vida tuya. Y tienes una hija maravillosa, ¿no? Yo decía, no sé si surgió en Avilés o dónde, pero realmente nos ha agradado este rato. Pero lo que más admiro de ti es qué daño te ha hecho la facultad y la universidad para hacer que tuvieras que crear esta vida de huida, ¿no? Sus compañeros, quizás. Y tú me lo preguntas. Diría, Álvaro Cuervo, nacido en Carreño, recriado después en la Facultad de Económicas, trasladado a Madrid, lidiando con Florentino. Pero bueno, vamos a ver, tú me lo preguntas, ¿qué me ha hecho a mí la facultad? Sí, quizá lo de Barcelona también. Es que hay de todo. No, yo creo que a todo el mundo, yo creo que conviene de vez en cuando desconectar de lo ordinario y tener una segunda vida, yo creo que ayuda. Y si hay una tercera oculta, pues eso ya no es nada. Aquí tengo una cosa que digo, porque esto es una cosa rara, es decir, ahora que nadie rima, todo es verso libre, pues a mí me da por hacer rimas, ¿no? Pero no todos son rimas, hay algunas que no son rimas. Por ejemplo, hay una aquí que dice, cosas que no hay que hacer. Cosas que no hay que hacer. No tiene rima. Yo creo que tiene su aquel. Entonces, os leo las cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, no hay que dormirse en el cine, salvo que el sueño mejore la historia. Ni terminar las novelas cuya lectura resulte aburrida. No hay que morderse las uñas. Las de los pies sí que está autorizado. Ni hablar con la boca llena, escupiremos confusas palabras. No hay que teñirse las canas. La plata tiene valor añadido. Ni inventar malas excusas, acabaremos por no recordarlas. No hay que adular a los jefes. Incubaremos embriones de oficios. Ni obedecer por costumbre igual que fámulos de casa grande. No hay que creer al gobierno, pues siempre oculta intenciones aviesas. Ni dar el voto a corruptos, ante la duda es mejor el exilio. No hay que eludir compromisos, Poncio Pilato no es un buen ejemplo. Ni sellar rancios contratos, nombres tatuados de efímeras novias. No hay que estirar los idilios si la pasión y el deseo se agotan, ni edulcorar con poemas los desengaños y las amarguras. No hay que fingir los orgasmos, aunque en amor dicen que todo vale, ni darle envidia al vecino desengrasando el somier de la cama. No hay que exhibir decepciones, a nadie importan los propios fantasmas, ni sacar brillo a laureles que son fugaces las mieles del triunfo. No hay que vivir de recuerdos, pudieran darnos ataques de amnesia, ni arrinconar el pasado, cometeremos los mismos errores.
No hay que morirse de pena por más espacio que ocupe la angustia, ni hurgar en almas ajenas en busca de sentimientos ocultos. No hay que rendirse sin lucha cuando la meta merece el esfuerzo, ni abandonar la esperanza de que se aclare el futuro algún día. No hay que hacer caso a estos nueques, que cada cual haga lo que le plazca. Bueno, ¿Alguien más? si queréis, para terminar, y este día acabamos con el final, como hicimos la milonga del parado impaciente, podemos hacer la milonga de la siesta arruinada. Y con esto, pues, nos vamos a tomar una sidra aquí abajo. Dice, milonga de la siesta arruinada. Este tiene su aquel, porque esta milonga fue la primera escrita de todo el libro, ¿no? Digamos, en el tiempo. Pero probablemente fuera la última también, porque hubo un momento en el que cuando Elena estaba en el conservatorio, estaba acabando su grado medio de piano en el conservatorio, su profesora de piano se le ocurrió un día organizar un festival allí en el que se trataba de... era el día del libro, ¿no? Era el día del libro, y entonces el día del libro se trataba de que pues, sus distintos estudiantes que tocaban distintos instrumentos prepararon una pieza y la introdujeran con un poema de alguien, ¿no? Poema, o un texto, no necesariamente un poema, ¿no? Por un texto de Woody Allen que había, ¿no? Entre otras cosas. En fin, entonces la profesora de Elena, que sabía mi afición, me dijo que si me apetecía hacer algo para aquello. Y yo tenía ya hecha ellos iban a tocar una pieza de Astor Piazzolla, y entonces lo que hice fue aprovechar la milonga de la siesta arruinada que tenía escrita y hacer una coda final para la ocasión. Entonces he incorporado en el texto lo que era la milonga inicial con la coda añadida para la fiesta de aquella, ¿no? Dice, milonga de la siesta arruinada. Suena un poco, esto le pondría música de tango, ¿sí? Hay por ahí alguno que se anima. Suena el timbre del portal, desahogo una protesta. Han arruinado mi siesta y eso me sienta muy mal. Salto como un animal hasta el quicio de la puerta. Muy buena de ser la oferta que porte quien me importuna o se acaba su fortuna con mi instinto criminal. Mas tal vez se ha confundido y no me quería llamar. Fue un delirio del azar, fue solo un malentendido lo que cortó mi ronquido, lo que destrozó mi sueño, mi espejismo caribeño, esa feliz fantasía, lo que quebró mi alegría, lo que me ha enfervorecido. O pensando lo mejor, si me pongo en sus zapatos, si templo mis arrebatos mientras llega el ascensor, es solo un trabajador que cumple con su deber, lo que le mandan hacer. Desagradable faena, pues no merece la pena ponerse de mal humor. Y puestos a especular, ¿quién será el impertinente? ¿Será quizá algún cliente que ha venido a contratar un servicio peculiar a un vecino detective que mal que bien sobrevive con los asuntos de cuernos en estos tiempos modernos de hamburguesas y criar? ¿O será acaso llamada de un misionero mormón que ofrecerá salvación para mi alma descarriada? Me hablará de otra cruzada, de John Smith, su profeta, y de mujeres veleta que aceptan la poligamia, otro apóstol de la infamia y mi siesta masacrada. Y si fuera un fontanero, un comercial de seguros, o un delincuente en apuros tras atracar a un banquero, un pedigüeño extranjero harto ya descarparado, al que la vida ha llevado desde su piel de mendigo a experimentar conmigo cual aprendiz de hechicero, o el amigo travesti del inquilino del cuarto que ya me tiene más clarto capullito de Alelí. No hace tanto que lo vi por la calle dando tumbos, un día lo encontré en gallumbos bajando por la escalera tras una fiesta cualquiera que organizaron sin mí. Me extrañaría que fuese la exnovia del magistrado, ese que salió escaldado cuando le dieron el cese. No recuerdo que volviese tras el escándalo aquel. Ella, que siempre fue de él apéndice inseparable, cuando lo vio vulnerable, abandonó el ático ese. En fin, ¿qué más da quien sea? El conserje, el del butano, el afinador de un piano o el clamor de una asamblea. Han conseguido que vea conspirar en contra mía a toda la infantería que mi siesta ha destrozado, y aquí estoy desamparado, Quijote sin Dulcinea. Póngame como me ponga,
Esto no tiene remedio, no podré vencer el tedio por más que me lo proponga. Ya no habrá quien me reponga la desbaratada siesta. De modo que no hay respuesta, conmigo mismo dialogo y apenas me desahogo con esta absurda milonga. Aquí acababa la inicial. Y entonces llega la coda que dice: lágrimas de cocodrilo por una siesta arruinada. Mejor renuncio a la almohada y al enojo que destilo. Buscaré un viejo vinilo que dé vida a mi gramola, un disco de Astor Piazzolla, historia del tango acaso. Para albergar mi fracaso no encuentro mejor así. Podría perfectamente ser la ruina de la siesta de Javier. No sé, si no queréis nada más, yo he encantado con vosotros, pero en fin, supongo que alguno querrá ir a ver el partido. Bueno, seguramente es eso lo que estamos esperando todos, o casi todos. Pero estamos tan a gusto que no importa alargarse un poco más si alguien se atreve a decir algo. Por lo demás, os felicito, te felicito como autor, tienes un estilo muy fino para tratar las cosas, dices las cosas sin ofender. Muy bien, Javier Salinas, porque has hecho una presentación muy buena. Y qué decir de la mudita, que no dice nada, pero dice todo. Tienes unas ilustraciones que son magníficas, verdaderamente magníficas, y tocas el piano, que es una gloria escucharte. Entonces, aunque no hables, te aceptamos. Gracias a todos. El que sea del Madrid a verlo, y el que no, pues también, si no también. Buenas tardes.